Buen día, bienvenidos al contenido de su clase 1. Bueno, seguimos en esta preparación, maestras, maestros, en nuestra dirección de seguridad e higiene industrial. Y bueno, producción más limpia es una estrategia que ha dado pie también a consolidar, como lo comentamos, en cuestión pues de buenas prácticas, de higiene, de procesos y bueno, pues estamos eligiendo pues cuál es nuestra, de acuerdo a la lluvia de ideas, de particularidades, que venimos del problema y todos estos acercamientos a posibles soluciones que hemos evaluado. Las buenas prácticas también forman parte de producción más limpia y a esta unidad pues le corresponde la parte de la implementación y seguimiento de las opciones de producción más limpia. Y aquí, bueno, hay que contestar. ¿Cómo pretendemos el equipo de producción más limpia, cómo pretende que se sostenga en el tiempo? Hay que asegurar la continuidad precisamente de todo el trabajo continuo que hemos seguido fase a fase. Y por supuesto que sí tiene que haber un porcentaje de elección hacia allá de manera positiva, ya que estamos basándonos precisamente en cuestión de calidad, que es hacer esa revisión y volver a reiniciar otra vez ese ciclo DEMI. Así que debemos tener vistos pues cuál va a ser nuestro plan de acción. Si bien hemos descubierto qué haremos para solucionar o aproximar la solución más viable, también pues debemos verificar cómo lo vamos a llevar a cabo. Y bueno, eso nos los va a dar también los puntos de objetivos específicos donde hemos planteado precisamente qué hacemos primero, qué hacemos intermedio y qué vamos a hacer a lo último para mostrar esa gama de los beneficios. Así que el objetivo en esta unidad pues va a replantear cómo vamos a implementar ese plan de acción de producción más limpia para las diferentes opciones. Y tendremos, por supuesto, que verificar, pero también que promover y dar fuerza a la continuidad de ese programa. Y por eso debemos preparar ese plan de acción. Recordemos que hay palabras que son cruciales dentro de producción más limpia, como es la permanencia. Porque si bien es una estrategia que conjunta la parte técnica, ambiental y económica, pues también vamos a pasar, bueno, la vamos a integrar, pero también vamos a volverla preventiva. Y bueno, se amplía a cualquier tipo de pyme, a cualquier tipo de tamaño de pyme, pero debemos ir incrementando poco a poco y por supuesto, como lo hemos comentado en nuestros trabajos, que estamos realizando nuestros proyectos, pues ir mitigando, reduciendo, minimizando para pasar al gran eslabón de hacer esa prevención. Y bueno, no poner en riesgo nuestra condición y también la parte del ambiente, nuestra condición humana. Hay ciertas etapas que debemos identificar, lo hemos visto en las guías, nos los han dicho los manuales, lo hemos verificado en los casos, en diversos casos, no solamente en la parte de proceso, como lo estamos detectando en nuestro nicho laboral, sino también cómo es que vamos a hacer ese seguimiento de planeación. Entonces, bueno, pues ya hemos diagnosticado y por supuesto, recuerdan, ya hicimos la junta, ya visitamos, ya designamos nuestro equipo y ya hemos preparado nuestro problema, ya vimos cuáles son las posibles causas, posiblemente aplicamos pues algunas estrategias, eso hace precisamente incrementar ese nivel de la ecoeficiencia. Y por supuesto que vamos a reducir riesgos en ámbitos de salud, de seguridad y ambiente. Es por ello que comentábamos ciertamente que pues ya estamos viendo asomado, desde que estamos planificando, asomado los beneficios y por otro lado, pues lo que nos puede aventajar en el sistema competitivo. Es decir, que para estas partes
ya acercamos un posible balance o hemos reconocido lo que entra, que pasa en la fase de proceso y que va a resultar o va a salir. Ya hemos visto el listado de generación de posibles oportunidades que hemos generado. Y ya hemos reconocido, pues, cuántas R, ¿se acuerdan? Cuántas R's estamos involucrando. Eso es interesante porque estamos madurando nuestro trabajo. Luego, entonces, entre más defensas tengamos con argumentos claros, medibles, evaluativos y también generacionales, porque no solamente vamos a dar una solución inmediata a una corrección para un tiempo, sino solo vamos a ir incrementando cada vez que evaluemos, hacerlo más óptimo, más eficaz, más eficiente. Y bueno, cada quien utilizará una herramienta en su nicho laboral de lo que pueda medir de acuerdo a lo que haya extendido como área de oportunidad y también las estrategias que se manejen dentro de la empresa. Hemos realizado un acercamiento posibilidad a qué tan factible puede ser esto y bueno, estamos elaborando nuestro informe para otorgarlo y hacer su presentación. Entonces ya vamos a esta fase de implementación y estamos preparando, ¿no? ¿Cómo haremos? Primero, de hecho, ya hemos avanzado, ya la alta dirección está enterada, se nos ha facilitado el camino, por eso hemos llegado a esta fase de estudio hasta la fase 4 y ya estamos en la fase 5 para poder contar cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a preparar. A lo mejor necesitamos capacitación, entrenamiento, técnicas que aseguren la permanencia en el tiempo precisamente de esta PML. Así que necesitamos estar en constante introspección para mantener esa actividad. Y bueno, vemos estas flechas, yo aquí voy a prender mi láser y miren, esta parte de recurso y material humano y financiero, recuerden, todo tiene que pasar por la alta dirección. Entonces, estamos apoyados y bueno, ahora vamos hacia esta parte en donde tenemos el apoyo total de la gerencia, pero también que estamos comprometidos con la parte del personal de la empresa. Entonces, tenemos esa implementación, pero también la identificación de las etapas. Y bueno, aquí otra guía u otro manual nos los refleja de un bosquejo de manera diferente y nos dice que la fase 1, bueno, ya pasamos la planeación de la organización, ¿se acuerdan? Ya evaluamos, ya tuvimos nuestro acercamiento a ese diagnóstico, cómo estamos observando lo técnico, cómo estamos observando la parte ambiental y bueno, da consecuencia, por supuesto, a la parte económica. Ya hemos evaluado, ¿no? Tanto en la parte técnica, como decimos, entradas, salidas, algún balance de materia o de energía posiblemente, ¿no? Entonces ya estamos en la fase de implementación porque hemos visto que tenemos el apoyo, que estamos organizados, cómo planificamos y vamos a la parte de la implementación para dar esos cambios al sistema y este porcentaje permisible que ya no puede sacudir la naturaleza, le vamos a dar la parte de minimización o algún aprovechamiento o recirculación, pues de acuerdo al sistema y a la estrategia que queramos llegar, ¿verdad? Los objetivos entonces de esta etapa, pues es hacer efectivo ese programa de producción más limpia y verificar, por supuesto, la parte de los resultados. Así que tenemos que ir promoviendo poco a poco esa continuidad, por supuesto, del programa. Bueno, las bases para establecer las metas, pues lo va a decir los resultados del diagnóstico. Y también, pues la estrategia, el modelo matemático puede ser, ¿no? Que estemos manejando dentro de la parte de productividad y eficiencia para cada uno de los nichos laborales. Y vamos a utilizar, ¿se acuerdan cuando comentamos? Pues son importantes, ¿verdad? Las unidades de medición.
Entonces, si a lo mejor los resultados lo vamos a hacer que esa eficiencia va a ser por tonelada, va a ser por barril, va a ser en este caso a lo mejor de una empresa de alimentos de kilogramo por pollo, de sosa cáustica por metro cúbico, de producción, si va a ser en mantenimiento, si vamos a hacer agua por metro cúbico de bebida, ajá, si estamos en curtiembre, ¿no? Cuero y metro cuadrado por piel. Entonces, dependiendo cuál va a ser mi productividad o la empresa en la que estamos, pues se va a medir, ¿no? Los de indicadores que vayamos a necesitar. Si vamos a hacer energía, pues entonces kilowatt por hora pudiera ser, ¿no? O a lo mejor agua, pues cuántos metros cúbicos por hora. Entonces, cada quien tendrá una medición diferente, porque la pregunta, por supuesto que va a ser, bueno, ¿cuánto retorno va a ser por cada metro cúbico de tratamiento? ¿Cuánto retorno vamos a tener, ¿no? En la parte energética. Entonces, tendremos que contestar posibles preguntas. Otra cosa también, la información histórica. Eso es interesante, por eso yo los motivo a poner, bueno, que estábamos así, pero que ya estamos de esta manera. ¿Cuáles van a ser los cambios que vamos a tener precisamente para, pues ya no tener esa parte de los desechos o qué vamos a hacer con ellos para ir viendo cómo vamos a aproximar la cadena hacia la fase anterior? ¿Cómo estamos en consumo de energía? Si hicimos, por ejemplo, una sustitución en la parte de la materia prima. Entonces, pueden ser demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, dependiendo, ¿verdad?, qué es lo que estamos midiendo. También tenemos estándares externos sobre la eficiencia de acuerdo, pues, con otras empresas. Ajá. Pudiésemos medir, por ejemplo, por eso es que hay tablas, estándares, mediciones, estudios previos, o esos estudios que yo les comenté que son pues nuestro estudio espejo, ¿no? Para ir reflejando cómo están ciertas industrias en en el mismo proceso que nosotros y en qué año lo lograron y bueno, cómo estamos nosotros también. Cuánta agua a lo mejor ellos están aprovechando después de su proceso, cuánto condensado, cuánta energía y en qué año, y para nosotros, pues cómo se está reflejando. Así que es interesante ver cuando pues, se habla hacia dónde vamos, cuál sería nuestro propósito, nuestra situación ideal en donde nos queremos ver. Pues esas son las metas deseables a las que queremos llegar. Producción más limpia aconseja que, bueno, las metas vayan a corto plazo. ¿Qué logro en 6 meses? ¿Qué logro en 6 meses? ¿Qué logro en 6 meses? Pero por supuesto, también pueden ser al año. Bueno, ¿qué se logró con este programa en este año? Para dar precisamente el reporte. Así que deben ser alcanzables, deben medirse. Es decir, que si nosotros planeamos aumentar un 100% en un año, pues estamos hablando de mucho trabajo, extenuante. Pero lo que sí podemos hacer es decir, bueno, subir un 20%, un 5%, un 10%, dependiendo cuál es nuestra meta, cuál es el tipo de trabajo. Así que debe ser definida en el tiempo con fechas de inicio y fechas finales. Entonces, cuando se arranca PML, pues al momento de la planeación, y cuánto tiempo, pues espero, de acuerdo a mi cronograma, entregar resultados, porque en PML pues se hacen cronogramas. Así que deben de ser, y voy a mencionar la palabra como está porque es real, mensurables, ¿verdad? No deben de estar hechas en ensueño, sino, por eso estamos hablando de mediciones que tengan que ver con la parte de viabilidad. Y deben permitir precisamente
que se esté evaluando el avance en cuestiones técnicas, en cuestiones ambientales, en cuestiones económicas. Ajá. Y bueno, estamos viendo aquí un diagrama de Newby y dice el proceso de producción. ¿Qué está pasando con esas emisiones? Por supuesto que las queremos evitar. Las queremos evitar en los residuos, las queremos minimizar, por supuesto, y también queremos evitar aguas residuales. Ahora, dependiendo, bueno, desde dónde voy a comenzar a implementar esta PML, pues va a ser la parte del cambio. Por supuesto que lo más deseable es que pues no ocurran esa prevención de residuos, que no haya ese tratamiento, pero sí, es ahí por donde debemos empezar para poder mostrarle a la alta dirección estos buenos cambios de producción más limpia o esos excelentes resultados, pues entonces me voy a ir hacia esa parte. Ajá. Pero si quiero comenzar desde antes, pues me puedo ir a la materia prima. Bueno, pues eso es una evolución, por supuesto, desde que comenzamos la primera unidad en la parte de los conceptos. Bueno, lo voy a minimizar un poco, digamos, desde la primera unidad en nuestras prácticas, pero ahí lo que estamos viendo, por supuesto, es una línea del tiempo. Nace a partir de los acuerdos en nuestro país, llega con el presidente Vicente Fox, que avalado por el CPEUM, bueno, pues entonces hace esta introducción en donde aparece dentro de sus rigurosos esta economía recircular, pues aparece producción más limpia. Y bueno, tiene que ver con una gama sostenible que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y sobre todo, pues a nivel internacional, esta agenda empresarial, ¿no? Que nos ha marcado precisamente para ir poco a poco creciendo hasta la responsabilidad social. Y por ello es que hay que establecer metas amplias en PML, aunque nosotros estemos considerando hacer revisiones cada 6 meses, que es lo ideal, o ver los resultados que están dando por año. Y bueno, eso tiene que ser observable, medible y verificable. Así que se debe considerar pues las metas a corto plazo, como estamos comentando, y por supuesto que debe de ser pues un reto, porque es todo un trabajo, por supuesto, y deben de ser también apropiadas, diseñadas ex profeso para la situación que nosotros tengamos. ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores? ¿Qué voy a estar midiendo? Pues a lo que nos hemos comprometido. Si estoy utilizando una mejor tecnología, por supuesto, debo tener excelentes resultados. Si estoy haciendo seguridad hacia sistema de gestión ambiental o en el ámbito de energía, bueno, estoy dentro de las normas, pues debe de haber también resultados. En la parte de energía, ¿no? También, si es medible y ya conceptualicé con mis trabajadores o toda la parte laboral, cómo es que vamos a hacer esta nueva PML a través de la estrategia que sea diseñada para nosotros en el trabajo, pues estamos hablando de que esto es lo que vamos a estar midiendo para ver pues cómo estamos en esa evaluación, si verdaderamente hemos amortiguado esa parte de los resultados. Algunos ejemplos de metas que pudieran funcionarnos de acuerdo en el trabajo en el que me encuentro. Fíjense que tienen algunas palabras que ya nos van comprometiendo a los resultados. Por eso es muy importante el objetivo. Ajá. Dice, por ejemplo, dice reducir porcentajes representativos. Si se dan cuenta, pues no es una estadística tal cual, ¿verdad? Porque una estadística es matemática. Pero puede ser un supuesto, y es lo que yo les decía, puede funcionar, sí, puede funcionar y es funcionable. Entonces, reducir porcentajes representativos, o sea que se puedan medir, a lo mejor ese incrementó la eficiencia un 5%, minimizamos residuos un 10%. En el consumo, por ejemplo, aquí está proyectado a la parte eléctrica o cualquier combustible.
por esa unidad de producto. Recuerden que es por kilo, por tonelada, por kilowatt por hora, no lo sé, dependiendo que estemos midiendo, durante el primer año de un programa. Y bueno, se infiere que para el otro año, pues vamos a tener un poco más estable, un poco de ganancias, dependiendo cómo colapse la producción. En el otro dice, otro ejemplo, dice incrementar porcentajes de vida útil puede ser en las máquinas, puede ser, aquí dice en los sistemas de filtro de agua, puede ser en la máquina, puede ser en autos, porque si tenemos servicios, puede ser en cualquier máquina que ustedes se imaginen, en la parte de servicio de comida, inclusive en una oficina, ¿no? Durante el primer semestre del programa. Dice, y aumentar los porcentajes durante el segundo semestre. Es lo que en ese momento pensó esa empresa. Y tenemos también esta parte de la reducción de las pérdidas de producto. Entonces, vamos a reducir pérdidas. Recordemos, por ejemplo, que tenemos pérdidas para algunos trabajos que estamos haciendo en la parte de agua. Entonces, ¿cuánto vamos a recuperar por un litro a lo mejor de polietileno, por un kilo, perdón, por un kilo de polietileno, ¿no? Por un litro de agua, por metros cúbicos de agua, por kilowatt hora de energía eléctrica. Entonces, aquí ellos ponen un ejemplo que lo van a medir el primer trimestre del programa para ver la reducción de las mermas, en ese caso que fue de leche. Pero pudiera ser cualquier materia prima que se esté estudiando. Hay muchas formas de plantearlo y eso ustedes lo pueden hacer juegos dependiendo pues de su empresa. A lo mejor decimos, bueno, vamos poco a poco marcando la estrategia de producción más limpia de acuerdo a lo que nos infiere, a la medida, al diseño que vayamos a realizar. Pero pues voy a hacer los primeros 3 meses, ¿no? Entonces, a lo mejor me conviene, como haya quedado el programa, un segundo semestre, a lo mejor 6 meses o al año. Por supuesto que tenemos que hacer esas mediciones de producción más limpia. Debemos llevar a cabo cuál va a ser nuestro primer objetivo para toda nuestra producción más limpia. A lo mejor solo queremos conocer, identificar, medir, evaluar, no lo sé. Ajá. Pero aquí recuerden que también estamos poniendo cosas puntuales, reducir, incrementar, reducir pérdidas, incrementar porcentajes de eficiencia a lo mejor. Pero debe de haber una meta en donde podamos descansar y volver a reiniciar, por supuesto. Y aquí como meta le han puesto ahorro en el gasto total de agua proporcional a la producción. Esa pudiera encajar, por ejemplo, para los que estamos utilizando agua, ¿no? Dice medidas o acciones. Bueno, pues lo que voy a hacer es controlar la duración y frecuencia del uso del agua de proceso, del agua de caldera, del agua de enfriamiento, del agua de salida del apetar, de agua de tratamiento, no lo sé, dependiendo del tipo de agua, de acuerdo a la parte operativa. Y luego dice, recuerden las buenas prácticas, dice limpiar y barrer las instalaciones en seco. Pudiera ser porque ya tuvieron alguna baja en la parte de seguridad o están viendo que observando la medición que pudieran tener algún accidente y eso pues no es deseable ciertamente. Y bueno, esta palabra de controlar, pues todos tenemos que controlar porque pues tenemos que medir y lo que no se mide no se puede verificar. Y reducir su uso en operación de limpieza. Y lavado de equipos en instalaciones. Bueno, dependiendo si nos aplica. Determinar aguas que se puedan ser reutilizadas, bueno, cuánto podemos reciclar, revalorar, concienciar al personal, bueno, sí debemos tener entrenamiento, si es necesario, pues tendrá que ser efectivo. Y bueno, eh, reparar posibles pérdidas de agua por fuga o derrame. Sería una parte para optimizar el consumo de agua. En la parte de electricidad,
pues tenemos que ver cómo estamos dando arranque a nuestros equipos, si nuestros equipos que son de la parte, solo voy a tomar una línea de energía para este efecto, ¿no? Energía eléctrica puede ser cualquier tipo de energía, cualquier tipo de hidrocarburo, incluido, pues si hay calderas de carbón también, no lo sé, ¿no? Voy al efecto que puede ser cualquier tipo de energía. ¿Qué tenemos que hacer para sostener esta meta? Entonces, vamos a describir 5 o a 6 acciones sencillas que nos va a llevar precisamente pues a que puede implementarse, pero que también se sostenga en el tiempo. Porque si no tenemos qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer, va a ser muy difícil sostener en el tiempo esta planificación. Y no hemos trabajado tanto pues para que no se lleve a efecto. Dice, volumen de agua por kilogramo de carne producido. Es un ejemplo de precisamente de esa identificación, ¿no? Y pues claramente cada quien en su empresa, como PML, pues no está, no es un compromiso, pues entonces, pero si lo llegamos a hacer al preparar un plan de producción más limpia, por supuesto que tenemos que tener alguna identificación, una hoja, ¿verdad? Que vaya recogiendo toda esta parte de los resultados, un documento técnico, en donde veamos, pues si tenemos 3 alternativas, cuál va a ser el cronograma para cada una de ellas, qué requerimos, porque pues eso tenemos que verlo en la parte de viabilidad, quiénes van a ser los responsables y cómo sugerimos que se exista esa parte de la medición para poder verificar los resultados pues poco a poco. Así que debemos hacer un plan de mejora y medidas de producción más limpia. ¿A qué objetivo vamos? ¿Hacia qué meta vamos a ir? Aquí ustedes pueden verificar algunos tipos de metas, reducir el volumen de agua, cumplir con los estándares permitidos o con una norma o con el sistema de gestión de energía o ambiental y también controlar potenciales riesgos. Ajá. Bueno, ¿y qué medidas de acción vamos a tomar? Ahí hay una lista de precisamente de ese plan y estamos leyendo la parte de recuperación, la parte de disminución, la parte de mejora, de evaluación también puede ser una medida porque si no evaluamos pues no tenemos un referente. También hablamos de disponer de capacidad de acopio, por ejemplo, los que vamos a hacer parte de residuos, las condiciones de almacenamiento, ¿no? En caso de que nuestro producto se lleve ese efecto. Y en este caso ellos le pusieron que hay que evaluar posiblemente una técnica para emplear tanques biodigestores. Ajá. Y bueno, los indicadores de desempeño, hay que medir en este caso volumen de aguas residuales, en este caso unidad, ¿no? Por producción, grado de cumplimiento normativo y costo de la mejora en relación al porcentaje de lo que se ha hecho como flujo de caja. Por lo tanto, hay que elaborar un plan de acción, hay que hacer un plan que debe incluir precisamente hacia dónde vamos, qué son las metas, qué actividades tenemos y cuáles son los responsables. Lo mismo que lo anterior, aquí está escrito y en lo anterior pues me está dando los pasos claves para decir que debemos recolectar precisamente todas esas evidencias implementadas para la parte de la mitigación o la prevención, pero sí que tenemos que controlar mayormente porque pues hemos detectado algunas fallas. Esta oportunidad de producción más limpia dice que ocurre en cualquier sector. Hemos visto ejemplos de producto, proceso y servicio en el ámbito agrícola, en el ámbito de comida rápida, en el ámbito de procesos, en la parte de servicios también. Entonces, viene un poco ahí sobre esas oportunidades de cómo podremos generar algunas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, dice, existen varias maneras de recoger y aprovechar los rayos del sol para generar energía en caso de que se implemente energía solar voltaica que transforma los rayos en electricidad
mediante el uso de paneles solares. Así que nosotros también pues describiremos precisamente esas áreas de oportunidades. Ajá. Dice, rol del comité de PML vuelve a intervenir, por cierto, en muchos tiempos, la parte del comité de producción más limpia para hacer recomendaciones y tiene que consolidar nuevamente pues ese compromiso para llevar poco a poco de la mano a la medición esos éxitos dentro de la empresa. Debemos asignar ese equipo programas de actividades, mostrándolos, por supuesto, en un cronograma y viendo las oportunidades encontradas, las funciones de cada integrante, de acuerdo al tamaño de la organización, por supuesto. Debemos saber cuántos trabajadores tenemos y si vamos a involucrar, cuántos, cómo y cuáles van a ser los resultados que nosotros vamos a medir. Así que esos programas de actividades para el desarrollo del proyecto de producción más limpia, aquí es una propuesta de cómo podríamos reflejar esa parte de las actividades, cuántos meses nos va a llevar esas riguroso trabajo para poder ir precisamente a la parte de los resultados. Si vamos a dar capacitación, cuánto tiempo, meses, días, horas, si vamos hacia la parte de la auditoría, si vamos a unificar con la parte de la auditoría y si vamos a dar un informe precisamente final. Así que esa parte de la implementación de las opciones de producción más limpia nos tiene que generar nuevas ideas técnicas, nuevas participaciones ambientales y pues esa parte del flujo económico. Ajá. Con base al plan de acción, por supuesto, este equipo de producción más limpia debe escoger las mejores actividades que proyecten y que vayamos hacia la parte de los resultados. Así que hay que, muchas veces se decide actuar en solitario y otras un personal responsable para detallar ese plan. Por otro lado, tenemos el programa de implementación con pruebas preliminares. Hay que capacitar, dice ahí, al personal y, por supuesto, poner en marcha esa implementación que ya está utilizada. La conciencia de la gerencia son factores críticos. Por supuesto, hay que estar pues atentos a los cambios para que no desfallezca el plan y, bueno, nuestro plan se lleve de acuerdo precisamente como lo hemos pues planificado. Conciencia de los empleados sobre los beneficios, por eso se les da capacitación y tener precisamente la disposición de la alta gerencia. Así que el rol del comité de producción más limpia pues no descansa porque necesita controlar de manera efectiva toda esa parte de los cambios. Por otro lado, hemos dicho que tenemos revisiones o las supervisiones para ir poco a poco levantando esa parte del diagnóstico, seleccionando las mejores opciones, implementar el seguimiento y, por supuesto, volver a evaluar, que es el seguimiento continuo. Así que las actividades del comité deben realizarse como esos indicadores últimos, deben ser sencillos y llanos y claros para la parte del resultado. Entonces, esto ya lo hemos comentado, de acuerdo, bueno, a lo que nosotros vamos a entregar como resultado y eso va a depender de la parte crítica que nosotros hemos evaluado. Porcentajes de reducción en la generación de residuos. ¿Qué tengo que identificar? Pues si está relacionada con la operación unitaria vinculada, si está otorgada de acuerdo a consultas con los trabajadores, de acuerdo a la producción, si es por kilo de tela que se está produciendo o metros. Y también, bueno, la parte de la energía que debe ser una parte eficiente y que debe dar, por supuesto, esa rentabilidad hacia la parte de ese ahorro. Recordemos que no es un ahorro como tal, sino es un flujo de caja. Energía y análisis de uso eficiente. Bueno, ¿qué podemos decir de la energía? Todo en nuestra empresa es material de energía. Entonces, tiene también arraigado esta parte de las 50,000, donde te determina medidas correctivas para ir precisamente a la aplicación y verificación de esos ahorros energéticos. Entonces, el rol
el Comité de Producción Más Limpia empieza a tener estas partes de referencia y estas partes pues evaluativas. Todo ello es asegurar esta continuidad del programa de producción más limpia. Así que debe de haber un avance. La primera será, bueno, un proyecto piloto, puede ser, por supuesto, en donde lo estemos implementando. Yo he puesto en paréntesis la amplitud de las pymes, ¿no? Y también esto que nosotros hemos planificado se va a adaptar a nuestras políticas y a los instrumentos que en ese momento tengamos, porque no todos usamos las mismas estrategias de medición. Ajá. Pero también vamos a madurar el conocimiento en nosotros y en los que estén involucrados en PML para poder madurar precisamente y, bueno, se lleve a efecto como rueda dentada sin parar. Creación de mecanismos, por supuesto, si vamos a proyectos más grandes, pues debemos entrar con la parte financiera, con una parte también del reflujo económico que hemos generado. Y bueno, otras actividades que pueden ser encaradas, también como partes de PML, si acaso no fueron los resultados esperados, tenemos que volver a desarrollar, a verificar, bueno, en dónde estuvo la falla. Entonces, por eso debemos tener siempre la parte del control. Sería un mejor control, un mejor manejo. Ajá. Y a eso va a equivaler precisamente toda esa masa de energía que nosotros vamos a utilizar. Y pues debe de entrar también dentro de la parte de gestión ambiental, dentro del ciclo de vida, de nuestros productos y materias primas que estamos utilizando, recordando que no es estático, sino dinámico. Y bueno, aquí tenemos esta parte del medio ambiente que es transversal y la última pareciera un juego, ¿verdad? Cómo hemos avanzado. Aquí es el 2019 y seguimos preparándolo, por eso comentaba al principio, bueno, yo no considero que estemos iniciando, pero sí que vamos a la mitad. Entonces, estamos rumbo hacia sostenibilidad y no debemos desfallecer en la parte del camino, implementando, poniendo nuevas técnicas, haciendo uso en la materia prima de usos alternativos o quizás nuevos aceites en las máquinas, ya hay biodegradables. Entonces, todos esos pequeños cambios van a anudar la parte de fomentar precisamente el ámbito a la alza de la producción. Entonces, nosotros debemos evaluar en qué Rs fue las que implementamos y bueno, a uno de los estudiantes o ya muchos de los que estamos aquí me han puesto, pues estamos aquí actuando 5 Rs, 2 Rs fundamentales. Entonces, hay que detectar estas prioridades que estamos tomando en cuenta, porque sí que vamos a sacudir un poco el sistema, bueno, y de eso se trata para la parte de la contaminación o de la implantación de la producción de PML, reducir por un lado para pasar al sistema de prevención. Así que volvemos otra vez con el comité y pues debe de asumir un porcentaje de responsabilidad, porque de hecho, aunque el aprendizaje hubiera sido no lo que esperamos, pero de que sí vamos a tener cambios positivos, por supuesto que los vamos a tener y debemos de ir haciendo mediciones para presentar la parte de los beneficios. Es por ello que PML está sembrada en el ciclo Deming precisamente, porque podemos regresar a volver a evaluar en cualquiera de los momentos haciendo verificaciones para, por supuesto, no olvidemos que tenemos un objetivo, pero que vamos a juntar todas esas piezas pues para llegar a la meta deseable. Muchas gracias.